Buenos días a todos, a todas. Como comenta mi compañero Juan, espero que todos estéis bien y muchísimas gracias por asistir a este seminario. Y bueno, hoy nos toca hablar de bombeos directos con variador TDS, bombeos solares. Por empezar a hablar de las principales aplicaciones que tenemos en el TDS 600, pues tenemos bombas y ventiladores centrífugos para controlar el caudal y la presión, bombeo solar, que es el tema que vamos a tratar a fondo hoy, bomba de extracción. Cada día es más habitual el operar las bombas con variador de velocidad porque nos va a dar muchísimas más posibilidades que los típicos arranques directos. Vamos a poder ir controlando el nivel freático de ese pozo. Si ese pozo por cualquier motivo empieza a darme menos agua, puedo ir sacándole menos agua de manera que el pozo vaya recuperando. De esa manera puedo evitar que la bomba coja arena o incluso de evitar que se quede seco, aunque tengamos distintos modos de evitar que funcionen en seco. También es muy típico en bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas son bastante frecuentes en industria alimentaria y en plantas de residuales. Antiguamente estas bombas siempre también se operaban con variadores mecánicos. Pero claro, eso con el tiempo ha sido sustituido por variadores de frecuencia. Un variador mecánico es mucho más caro, además tiene más mantenimiento y encarece mucho el producto. Con el variador de velocidad también, además, nos dan bastantes más posibilidades. Cintas transportadores, ascensores, compresor de aire. La verdad que hoy en día cualquier arranque está siendo sustituido por lo que son variadores de velocidad. Se están implantando de una manera genérica. Pero ya entrando en bombeo solar, que es lo que nos ha traído aquí hoy, el ámbito de aplicación, sus mayores sitios son la agricultura y la ganadería. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, en la agricultura nos vamos a encontrar dos factores por los que se hace muy importante el uso de los bombeos solares. Primero, lugares donde no teníamos la posibilidad de llegar con red eléctrica, lugares aislados, que si teníamos riego, teníamos que tenerlo con un grupo electrógeno. Los grupos electrógenos ya bien sabemos que dan bastante problemas y que, bueno, no llegan a ser tan rentables. En el tema de la agricultura, perdón, de la ganadería, pues nos pasa igual. Sitios remotos donde llevar incluso un grupo electrógeno nos puede causar bastantes problemas, ya sea por robo, ya sea por tener que ir a asistirlo a ese grupo electrógeno para combustible, mantenimiento, avería mecánica. Con lo cual, cuando he llegado, cuando realmente se ha explosionado el bombeo solar, gracias a un algoritmo de control que se llama MPPT, que lo veremos ahora más adelante, se juntó también un poco la bajada del precio de las placas y que, bueno, la tecnología se ha optimizado. Con lo cual se ha hecho una tecnología muy viable y muy apetecible para todo este tipo de ámbitos. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener teniendo un bombeo solar? Bueno, un ahorro económico, eso es evidente. Salvado inicialmente la inversión que tenemos que hacer, que dependiendo del tipo de instalación son plazos bastante cortos, pueden ser 2 o 3 años, dependiendo como digo, de la instalación. Una vez que hemos salvado esa inversión, después todo será en ganancias. Pues si, no sé, si yo tengo que pagar todos los meses una factura, ya sea de luz o de combustible para un grupo electrógeno, por poner un ejemplo, de 500 euros o de 1.000 euros, pues una vez salvado esa inversión, digamos que me encuentro todos los meses con esos 1.000 euros, ¿no? El ahorro de mantenimiento respecto al grupo electrógeno, pues como venimos diciendo, los grupos electrógenos, bueno, pues no deja de ser como el motor de un coche, vamos, es que es un motor de combustión, con todo lo que conlleva su mantenimiento y sus típicas averías, aparte de tener que estar constantemente pendientes del combustible. Y además la subida del combustible, que ahora por el tema este del virus, pues los combustibles han bajado, pero bueno, no preocuparos que volverán a subírnoslo.
No es necesario sacar la bomba existente. Cualquier aplicación que tengamos una bomba trifásica síncrona, pues simplemente no tenemos que sacar la bomba. Llegamos, quitamos lo que tenemos, montamos el TDS 600 y salimos andando. Compatible para conmutar con grupo electrógeno existente. Claro, si yo tengo un grupo electrógeno, digo, bueno, pero tampoco me quiero deshacer de él y además puede que se me dé el caso que aunque esté nublado e incluso lloviendo, yo tenga que regar, pues no sé, porque tengo que abonar o porque una noche quiero poner un riego extra. Bueno, pues es compatible para conmutar con estos grupos electrógenos. Una evidente posibilidad de almacenar agua. Mientras el pozo me dé agua, pues, y tenga sol, tengo la posibilidad de guardarla, que eso hoy en día es un tesoro el agua. Entrando en las especificaciones de nuestro variador, del TDS 600, vamos a empezar diciendo que tenemos dos series, dos tipos de variador, el 4T y el 2S. Porque también nos vamos a encontrar en el mercado habitualmente dos motores distintos, motores de 400 y motores de 230 trifásicos. ¿Qué especificaciones necesitamos para nuestro variador? Bien, pues el 4T, la serie 4T, sería para motores de 400 voltios en alterna trifásico. Entonces, este variador vamos a tener una entrada máxima en corriente continua de las placas del huerto solar de 800 voltios en continua. Pero el rango en el que nos vamos a mover va a ser entre 350 y 750 voltios en continua. Sin embargo, para bombas de 230 trifásicas, pues la tensión máxima en continua que le podremos dar serán 400 voltios y el rango de trabajo andará entre 160 y 380 voltios en continua. Por hacerle una radiografía al equipo, por verlo un poco por dentro, las posibilidades que tenemos en cableado, en entrada y salida, lo primero que nos encontramos es que las bonas de entrada son comunes tanto para alterna como para continua, porque él de manera inteligente va a detectar si lo estamos alimentando con corriente continua o con corriente alterna. No podremos alimentarlo con las dos a la vez. Nos vamos a encontrar con hasta 8 entradas digitales programables. Son entradas multifunción que tienen una variada gama de posibilidades, distintas funciones. Tenemos posibilidad de conectarle un hidronivel, de uso general. Vamos, de uso general sería en este caso un TH5 que viene preparado para conectarlo a la fuente de alimentación del variador. Aunque también tenemos la posibilidad de detectar el falta de agua sin sonda, sin hidronivel. Luego tenemos dos entradas analógicas configurables en tensión o corriente. Aquí veis, voy a coger el punterillo que estaba por aquí, a ver, aquí está el puntero, vale. Pues bueno, aquí hemos puesto la típica instalación de un traductor de presión, que es bastante frecuente también que muchas aplicaciones nos pidan el mantener la presión constante. Lo veremos también ahora más adelante. Esta sería la conexión del traductor de presión. Una salida de motor, 4 salidas de transistores programables también. De igual forma tiene diversas funciones. 2 salidas analógicas, también configurables, en corriente o en tensión. Una salida de relé. Aquí hemos puesto una salida de relé por si necesitamos activar algo que nos requiera más potencia y bueno, pues no tengamos que usar un relé adicional. Con este relé podríamos activar hasta 10 amperios. Y tenemos puertos de comunicación RS485. Sí, también porque claro, no he comentado que este variador tiene la posibilidad de trabajar en modo solar, pero también en corriente alterna y con funciones industriales, porque es tipo de aplicación industrial, de las que vimos anteriormente. Bueno, hablando de las características, por resaltarlas, tenemos la compatibilidad con red eléctrica o la energía de un generador. Por eso hablábamos que si nosotros tenemos una instalación con un generador que ya nos tiene digamos, un poco harto,
porque que si en el campo te lo roban, que si volvemos a lo mismo, las averías, los mantenimientos, las subidas progresivas del diésel o de la gasolina que volveremos a tener. Bueno, pues tenemos la posibilidad de suplantarlo por placas solares. O si alimentamos de red igual, pero vamos, podemos alimentar el equipo de cualquiera de las formas que hemos citado. Alimentación directa desde las placas solares. No necesito nada. Yo tengo una bomba trifásica que, bueno, ya estaba instalada. Quito el dispositivo que tenga de mando, le pongo nuestro variador, le conecto las placas directamente y eso sí, aconsejaremos siempre el ponerle unas protecciones de fusible de continuo, magnetotérmico de continuo, y también el protector contra sobretensiones transitorias. Tenemos que tener en cuenta que unas placas solares, una instalación solar, no deja de ser una especie de pararrayos, ¿no? En medio del campo, elevado y una estructura metálica, que se nos convierte en un pararrayo. Entonces, es conveniente la instalación de protección de protectores contra sobretensiones para salvaguardarnos el equipo o cualquier equipo que tengamos en una instalación así. ¿Mm? Y bueno, el MPPT al principio nombré el que todo esto, que toda esta tecnología era gracias al MPPT. Muchos de vosotros habréis escuchado MPPT en inglés, que sería máximo Power Point Tracking. En español, seguimiento del máximo el punto de máxima de potencia que nos da la placa. Y decimos que esto ha sido bastante significativo porque hace unos años no escuchábamos hablar de bombeos solares. ¿Y esto era por qué? Bueno, habían intentado, pues sí, muchas marcas habían intentado pues, activar bombeos solares, poniendo inversores con baterías, con reguladores, pero aquello no iba bien. Aquello al final no era rentable. Con la tecnología MPPT que hemos adoptado la mayoría de los fabricantes, nos ha hecho que esto sea una realidad. ¿Y cómo funciona esta tecnología? Aquí podemos ver en la gráfica el decrecimiento, la disminución de irradiación solar de un panel. Dice el principio físico sobre motores, fabricantes de motores nos dicen que para mantener el par en un motor asíncrono, tenemos para conservar, tenemos que trabajar en una curva lo más cuadrática posible de tensión y frecuencia. ¿Qué es lo que pasa si me cae la tensión, la energía que tengo en placa? Que bajaré la tensión. A cambio tendré que bajar la frecuencia. ¿Por qué? Porque si no, me caería la curva de par, no tendría posibilidad de arrastre y quemaríamos el motor. Ese motor no podría tirar. Con lo cual, bajaré la velocidad de la bomba. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto donde se pudiera ser peligroso, porque ese motor ya no refrigerara y porque no está fabricado para trabajar por debajo de una frecuencia determinada. Entonces ya le diríamos al motor que parara. ¿Y qué nos pasa con la parte hidráulica, con la bomba? Pues con la bomba lo que nos pasa es algo similar. El fabricante ha diseñado la parte hidráulica para que funcione una curva de caudal-presión determinada y tenemos que hacer que la bomba esté dentro de esta curva para que no se nos rompa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues simplemente si nosotros aquí en esta curva bajaremos también la curva hidráulica de manera que también estaremos guardando esa curva. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto en el que también se nos haga peligroso. ¿Por qué? Porque no refrigeremos la bomba, porque ya estaremos batiendo agua y podremos de igual forma estropear la parte hidráulica de la bomba. ¿Y cómo funciona realmente este MPPT? Bueno, pues aquí podemos ver una simulación en la cual pues nos sale el sol, lo primero que tenemos en los paneles de extensión, después iremos ganando intensidad y la bomba empezará a subir de rendimiento, de vuelta, hasta que lleguemos a un punto en el que tengamos pues el máximo rendimiento, que será pues dependiendo de nuestra instalación solar, una lo alcanzarán antes y otra después. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué nos ocurre si nos vienen unas nubes?
Pues estamos diciendo que ya tenemos el máximo caudal y presión. Pues si nos vienen unos nublos, nos vamos a adaptar a la energía que nos pueda dar la placa. Si por esos nublos nos baja la energía de la placa, nos cae la tensión, nos cae la intensidad, yo a cambio bajo la frecuencia. Pero de alguna manera sigo sacando agua. No toda la que quería, pero sigo sacando agua, con lo cual voy a seguir teniendo posibilidad tanto de almacenaje como de suministro. ¿Qué más tenemos de características? Hablamos al principio del falta de agua, que tenemos la posibilidad de conectarle un hidronivel, un TH5, la marca Toscano. Bueno, pues tenemos la posibilidad de conectarlo a la fuente de alimentación interna, el contacto que es el que nos daría el permiso y sus ondas como de forma general. Pero también tenemos la posibilidad de no usar ningún dispositivo de sonda y poder usar el baja carga. ¿Y qué es el baja carga? A ver, cuando una bomba deja de empujar agua, cuando se queda en seco, la intensidad de la bomba baja y además acusadamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene esfuerzo. Digamos que se queda en vacío. Si habéis puesto un motor en vacío, un motor que tenga una intensidad nominal de 10 amperios, lo ponemos en vacío y va consumiendo 3 amperios. Es una bajada bastante acusada. Esa bajada electrónicamente podemos verla. Y si la podemos ver, podemos decirle que cuando baje de esa intensidad, que me corte. Que me corte el funcionamiento. ¿Por qué? Porque entonces sabré que el agua se me ha acabado. ¿Cuándo volvemos a arrancar? Pues por tiempo. Rearrancaremos por tiempo. ¿Cuántas veces? Las que le programemos. Ahí tenemos diversas posibilidades también. Rotura de tubería. Esta es otra función que tenemos que me parece bastante interesante. Muchas veces en cualquier instalación se nos puede dar que se nos rompe una tubería, si es en el campo, ha pasado el tractor, nos ha roto la tubería, no nos hemos dado cuenta, arrancamos la bomba y al arrancar, pues aquello empieza a negármelo todo, con cualquier otro tipo de instalación. De alguna manera se nos ha roto una tubería y me lo está anegando todo. Bueno, pues nosotros le vamos a decir al variador, aquí en esta curva podéis ver altura manométrica, o sea, presión, y un tiempo. Nosotros sabemos que en un punto determinado alcanzamos una presión. Entonces sabemos que en este tiempo hemos alcanzado esta presión. Pues le podemos decir que en este punto, si ha pasado todo este tiempo y no he pasado de esta presión, quiere decir que algo va mal, con lo cual cortaré. ¿Tendré permiso de volver a tener permiso de arranque? Pues si queremos le podemos programar que no volvamos a tener permiso de arranque porque ha ocurrido algo. Digo una rotura como puedo decir que cualquier desperfecto de la bomba. Que la bomba no sé, se le haya roto un engranaje, que se le haya desengranado, que se le haya roto el fitting, bueno, diversidad de cosas que todos los que sois instaladores estáis por ahí, a más de uno habrá ocurrido. Tengo la posibilidad de MPPT con PID. ¿Y esto qué es? Estamos hablando que tenemos un algoritmo de control que nos va a controlar, es un PID, no deja de ser un PID, que nos controla la energía de la placa. Pero lo podemos compatibilizar con un traductor de presión para mantener una presión en la red. ¿Y esto cómo es? Pues esto lo vamos a hacer, alimentamos nuestro variador, le ponemos un traductor de presión en la red, que es el que nos va a decir cuál es el valor actual de presión, qué presión tenemos en la red. Digamos que va a ser los ojos del variador. Y nosotros le vamos a decir simplemente que a la presión que me tienen que mantener. ¿Qué presión tengo que mantener? Si yo le digo, bueno, pues quiero que me mantenga 4 bares en este punto. Pues él se pondrá la velocidad necesaria para mantener esos 4 bares, siempre que tenga energía, porque entre estos dos algoritmos de control, nosotros por defecto le decimos que el prioritario debe ser el MPPT. Claro, primero que nada tengo que tener energía. Podría cambiárselo por un parámetro, pero no parece lógico. Parece lógico que primero tenga energía en placa y después que me preocupe del asunto de mantener la presión. Además vamos a tener, es un PID referenciado al agua, de manera que va a tener también
unos parámetros en los cuales cuando baja de una frecuencia determinada y se queda batiendo agua, podemos hacer que pare, ya sea porque hayamos cerrado una válvula, por ejemplo, y nos quedemos batiendo agua. Y cuando abrimos esa válvula volvemos a tener una demanda y le exigimos más recursos, más presión y más caudal, él lo va a detectar, va a bajar de una presión, la red entendemos que podríamos tenerla presurizada, y va a volver a arrancar. En ese caso anterior estábamos hablando de la presión de una instalación. Yo tengo un sector de riego, pero cabe la posibilidad de que tenga más sectores de riego o distintas opciones en instalaciones. Vamos a poner, por ejemplo, estamos hablando, ya que estamos hablando del campo, pues sectores de riego, distintos sectores de riego. O no sé si un campo de golf, por ejemplo, que tenga distintos sectores dependiendo de los greens, los hoyos y tal. Pues necesitamos tener distintas consignas. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues puedo darle unas entradas digitales y mediante estas entradas digitales le voy a consignar una presión que yo le quiera dar. Por ejemplo, el sector 1, si yo activo esto, querrá decir que voy a regar en el sector 1 y que la presión que quiero es de 3 bares. Pues entonces la presión, el variador se pondrá a 3 bares. Pero bueno, mañana quiero regar otro sector que necesito solo 2 bares, porque es más pequeño, por cualquier motivo. Cierro esta orden y me regará a 2 bares. Entonces siempre tendremos diversas opciones. Es muy típico esto en riego, tener varios sectores de riego y que sean comandados por un programador de riego que además mete las electroválvulas que mandan a cada uno. Es más, si luego le quita la parada, pues bueno, la parada la podríamos hacer mediante estos selectores o incluso si le cerramos las válvulas que estarían por aquí, él, como dijimos anteriormente, se quedaría batiendo agua y pararía. Tenemos la opción de una tarjeta de comunicaciones. Esto es nuevo de este año. Y bueno, pues le hemos insertado una tarjeta. Nosotros este año hemos rediseñado un GSM, un módulo GSM que teníamos. Nos ha gustado mucho a nosotros los técnicos y le dijimos a nuestra ingeniería, oye, ¿y cabe la posibilidad de el TGSM2? ¿Cabe la posibilidad de adaptarlo a nuestro variador para tener control sobre esa ingeniería? Hombre, pues claro, simplemente le cambiamos la forma a la tarjeta, le damos la forma para poderla alojar en la reserva que tiene precisamente para ponerle tarjeta, la comunicamos con el variador. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podremos recibir mensajes del estado en que se encuentra, de que el variador es cuando arranca, cuando para, si he tenido fallo, pero además lo vamos a poder interrogar. ¿Qué quiere decir lo podemos interrogar? Le podemos mandar un mensaje y preguntarle en qué situación se encuentra. Por poner un ejemplo, no sé, un cliente mío me llama, oye, esto ya no va bien o ha bajado la velocidad, no me saca el agua que me sacaba antes. Oye, pues mira, déjame el pin que voy a entrar en tu variador. Y tú le puedes preguntar qué tensión tienes en placa, qué tensión me está llegando. Oye, pues esta tensión de alguna manera es baja, no sé por qué. Oye, pues comprueba a ver si, no sé, las placas las tienes sucias o si se te ha roto alguna placa o algo. O le voy a mandar un mensaje y voy a ver a qué intensidad está trabajando o a qué frecuencia. Con lo cual ya nos podemos hacer una idea antes de ir a esa instalación de qué me está pasando. ¿Qué más vamos a tener? Pues le vamos a poder cambiar parámetros incluso. Podemos preguntarle cómo tiene un parámetro, modificarlo y cambiarlo y después volver a preguntarle que cómo está. La verdad que esta aplicación nos va a dar bastantes posibilidades. Dicho todo esto, ahora vamos a entrar en el cálculo del campo solar. Este tema es bastante importante. El campo solar es el key de la cuestión de los bombeos solares, porque, a ver, los fabricantes de variadores peleamos unos con otros, bueno, peleamos, entenderme la palabra, competimos, sería la palabra, por a ver quién arranca antes, quién está más tiempo funcionando, con menos energía.
pero al fin y al cabo el algoritmo de control que usamos todos es el mismo, o casi todos, ¿no? Las marcas importantes usamos este algoritmo de control, el MPPT. Con lo cual, aquí nos estamos peleando y llegamos a la meta y nos tienen que pasar la foto finish, a ver quién ha llegado antes. Vamos bastante igualados la mayoría de las marcas. ¿Dónde nosotros somos más fuertes que los demás? Bueno, primero en nuestra asistencia. Somos una empresa, digamos que mediana, pequeña, que tenemos cintura como para estar aquí y decir, oye, pues te mando un variador, dime qué te pasa. Pues además tenemos un teléfono de asistencia, un compañero dedicado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ininterrumpidamente, para asistir a todos los que tengáis que poner en marcha un variador o que tengáis cualquier incidencia. Pero volviendo al cálculo, decía esto porque ahora nos pueden llegar a decir, oye, pues mira, pues es que mi vecino tiene, o mi primo o tal, o el típico cuñado que tiene instalación de otro variador y arranca, oye, pues es que arranca a las 9:15 y el tuyo ha arrancado a las 9:25, esto es intolerable. Y dice, bueno, pero espérate, tendremos que hacer otras preguntas también, ¿no? Tendremos que ver y preguntarle, bueno, ¿y tu cuñado a qué profundidad tiene el pozo? Bueno, él tiene mucha suerte, él lo tiene a 20 metros y yo lo tengo a 142. Bueno, eso no va, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y él qué tipo de motor tiene? Bueno, pues él tiene un Franklin y tú, yo uno de estos de importación muy bueno, me han dicho que sí, pero no. O sea, que vamos a ver que aquí tenemos que tener muy en cuenta el dimensionamiento, porque nosotros por nuestro software vamos a sacarle el máximo rendimiento. Entonces vamos a entrar en cómo calcular. Los módulos solares nos van a traer unas placas, normalmente dos, pero nosotros nos vamos a fijar en la CEN o CTI, condiciones estándar de medida. ¿Y aquí qué le vamos a mirar? Bueno, vamos a tener en cuenta, vienen varias funciones, pero nosotros con la experiencia que tenemos y bueno, y con los cálculos que hemos hecho y los estudios que hemos hecho, nos vamos a ir al grano de hacer un cálculo que por la experiencia es la forma más fácil de hacerlo. Vamos a tener en cuenta la potencia de la placa por saber con qué estamos trabajando, la tensión a circuito abierto y la intensidad de corriente máxima. Y son valores que vamos a tratar por separado. Aunque después la potencia es V por I, como dijo Ohm, pero nosotros lo vamos a tratar por separado porque el tema de las placas solares muchas veces tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿cómo hace esto? El cálculo de la instalación va a ser según el tipo de módulo. La tensión la vamos a calcular con la suma de los paneles en serie. Bueno, estáis bien. Los string, como le llaman, o serie, o cuerda, pues placa que le pongamos en serie, tensión que sumamos. El resultado se acercará lo máximo posible en el 4T a 750 voltios y en el 2S a 350 voltios, sin pasarnos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, si nos pasamos demasiado, tiene un margen de seguridad, pero si nos pasamos mucho podemos estropear el variador. Le estamos metiendo más tensión para la que está diseñado, como cualquier otro resistor, ¿no? La intensidad, ¿cómo la vamos a lograr la intensidad? Pues la intensidad, pues lo mismo, la de ohms, si las ponemos, estas series que hemos tenido para tener tensión, las ponemos en paralelo, pues vamos a ir sumando intensidad. Pero la intensidad que nosotros calculemos debería superar 1,4 veces la intensidad de la bomba. ¿Y esto por qué? Pues porque a ver, los cálculos, como hemos dicho, son cálculos estándar de laboratorio. Después la realidad es otra. La realidad en la que nos vamos a encontrar una placa es que va a tener polvo, que igual no se quedó orientada totalmente al sur, que los grados de inclinación, que los días no son como se puede hacer en un laboratorio, ¿no? Con las condiciones perfectas, a 25 grados, con la inclinación perfecta, todo perfecto, limpia, pero luego el campo es de otra forma, la realidad es distinta. Vamos a ver un ejemplo aquí de un cálculo de una bomba. Vamos a poner que tengamos una bomba de 5,5 kilovatios a 400 voltios y que va a tener un consumo de 2 amperios. Bueno, pues tenemos unos módulos solares disponibles, 325 vatios, lo hemos cogido a buen precio.
nos dan 44,9 voltios y 8,62 amperios. Bueno, pues vamos a ver con estos módulos cómo podemos hacer este cálculo. Aquí tenemos los módulos y ahora cogemos, sabemos que necesitamos 750 voltios en continua sobre esa tensión, pues lo dividimos entre los 44,9 voltios que nos da la placa y nos va a dar 16,7 paneles. Bueno, pues la tensión por lo pronto la vamos a redondear a la baja para no pasarnos. Va a tener 16 paneles. La intensidad dijimos que la íbamos a multiplicar por 1,4. ¿Y por qué por 1,4? Bueno, pues lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues con esto nos daría 16,8 amperios. Esos 16,8 amperios lo dividimos entre los 8,62 que nos da la placa y nos daría 1,94 string, o sea, 2 strings. Con lo cual nos van a salir 32 paneles y un campo solar que nos va a dar 718 voltios y una intensidad de 17,24. Aquí primamos mucho la intensidad. Tenemos muy en cuenta la intensidad porque tenemos que entender que por la mañana las placas nos dan la tensión muy rápidamente. No es necesario ni que salga el sol para que ya te haya dado la tensión, pero no te da la intensidad. Y al final nosotros necesitamos potencia V por I. La V te la da, pero la I no, con lo cual se nos cae. Por eso tenemos tan en cuenta la intensidad. No obstante, insisto en que aquí desde Toscano os vamos a asesorar para cualquier cálculo. De hecho, tenemos una aplicación solar, donde se traducen todo este cálculo que hemos hecho. Estos son cálculos generales y vuelvo a insistir en ello porque nos van a dar un cálculo general, pero siempre nos podréis llamar y consultarnos, porque igual a lo mejor pues la bomba tiene unas características que nos podemos ahorrar algunas placas o incluso ponerle alguna placa más. Con las que nos sale aquí no nos vamos a equivocar desde luego, pero sí que puede ser que necesiten, que podamos ahorrarnos alguna dependiendo de la aplicación. Bueno, pues en esta aplicación tenemos la pantalla de aterrizaje, metemos las características de la bomba, seguimos, le damos siguiente, ya por lo pronto nos da el modelo de variador que tenemos que usar. Ponemos las características de la placa y al dar la siguiente nos van a dar tres opciones: óptimo, medio y bajo, porque claro, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las exigencias de nuestro cliente. Pues si mi cliente lo único que necesita es llenar un depósito, porque no sé, se dedica a agricultura y en un depósito, yo ese depósito de 4.000 litros lo he llenado en una hora, pues nos vamos a ir a poner unas cuantas de plaga, porque sé que con que le dé 2 o 3 horas al día de agua va a tener suficiente. Pero sin embargo, tengo otro cliente que quiere regar los olivos desde que sale el sol hasta que se pone, pues oye, pues aquí tengo que afinar un poco más el cálculo, con lo cual me iría a un cálculo más óptimo. Así que aquí tendréis esta aplicación. Está tanto para iPhone como para Android, la tenéis gratuita. Ofrecemos también los cuadros con envolvente, o sea, ya el cuadro terminado. Como dijimos, los tenemos desde el más básico, con sus sobretensiones, su interruptor de corte en carga para continua, sus fusibles en continua. Tened mucho cuidado cuando hagáis instalaciones de fotovoltaica con la corriente continua. La corriente continua siempre la tenemos que tratar totalmente distinto que la alterna. Sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero me gusta repetirlo. La tensión continua no tiene nada que ver con la tensión en alterna. Nos requiere una serie de mecanismos especiales, pues si no, podemos quemarlo, podemos hacer un destrozo. La corriente continua es bastante compleja a la hora de manejarla. Tenemos que tener cuidado. Bueno, nosotros damos los cuadros ya terminados. Podemos darlos con opción de conmutación manual. Tenemos un grupo o red, conmutación automática o cualquier otro cuadro hecho a medida que pudierais necesitar con alguna característica que fuese un poco más especial. Os podemos pasar ofertas. ¿Qué más tenemos como opciones? Pues tenemos reactancia de salida, podemos ofrecer reactancia de salida, el GSM que citamos anteriormente.
Optimizador solar, esto es un sistema por si nos estamos encontrando con instalaciones ya hechas que no hemos calculado bien o que alguien ha calculado mal por ahí y bueno, la cosa no va bien, no nos va muy bien. Esto es una célula patrón que nos ayuda, bueno, mediante una serie de contactos y una lectura de la red, o sea, perdón, de la irradiación solar, me da unas señales para que el variador vaya a una frecuencia constante. Pues bueno, esto es en el caso de que nos encontremos una instalación muy compleja y queramos de alguna manera hacer que funcione a una frecuencia determinada porque esa instalación no llega. Igual no puede la mayoría de las veces ni funcionar a 50 Hz. Lo hemos encontrado así o nuestro cliente no ha querido pagar más placas. Pero es para situaciones bastante especiales. No obstante, teníamos que aportar alguna solución que nos llegó al respecto de este. Y la opción hidronivel. Me gusta siempre decir que nosotros aquí en Toscano hemos sido monaguillos antes que curas, que todos los que trabajamos en esta tecnología, toda la ingeniería, todos los técnicos comerciales que trabajamos aquí, aportamos constantemente, vamos nutriendo a I+D. Todas las sugerencias que tenemos, todos los movimientos que vemos en el mercado, todo lo que podemos aportar, lo aportamos en nuestro I+D y nuestro I+D lo implanta en nuestros variadores. Sabido esto, como nosotros hemos estado todos en campo y somos técnicos desde hace muchos años, dijimos, a la hora de poner un variador en marcha, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Bueno, primero que me asistan, ¿no? Si yo tengo algún incidente que me asista, bueno, pues ya está. Yo tengo un número de asistencia que yo lo llamo o a mí me puede llamar y oye, pues yo te ayudo a lo que necesitas. Pero luego también, oye, pues mira, yo no tengo necesidad de llamar ni de tal. Una guía de puesta en marcha rápida. El variador viene con su guía, con la grande, la gorda, esa gran desconocida que la vemos y decimos, madre mía, ahora me toca leer todo esto. Bueno, nosotros le hemos hecho una guía de puesta en marcha rápida donde nos vamos a ir a los valores que tenemos realmente que cambiar. Y ya está. Le ponemos esos valores que además damos uno incluso orientativo y ya saldríamos funcionando. ¿Qué tenemos como próximas novedades que estamos trabajando y muchos lo tenemos en fase de prueba? Pues en el nuevo software en el que estamos trabajando ahora, que esperamos tenerlo pronto, tenemos una búsqueda automática de la referencia de tensión. Nosotros al programarlo le damos una tensión de referencia para el MPPT. En este nuevo software, que ese sí que está probado ya y la verdad que va muy, muy bien, va a ser una búsqueda automática. Digamos que llegamos, ponemos el variador y él solo se va a hacer un autotuning y va a buscar el punto de trabajo. No vamos a tener que tocar nada. Es más, si la placa me pierde rendimiento, porque sabemos que las placas cuando llega verano, cuando son sometidas a mucha temperatura, se bajan el rendimiento, baja la tensión. El variador solo va a detectar eso y se va a autorregular esa consigna. Va a seguir sacando el máximo rendimiento aunque la placa nos esté, digamos, entre comillas, fallando, ¿no? La detección de pozo seco por baja carga la vamos a hacer con una curva de frecuencia e intensidad de 4 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Realmente vimos anteriormente la manera de buscarle el baja carga por baja intensidad. Pero este es un punto que en cualquier variador, ya no solo de la marca Toscano, sino de cualquier otra marca, es un punto un poco delicado a la hora de programarlo. ¿Y esto por qué? Pues porque hay un momento que la bomba está sacando agua, pero cuando baja la frecuencia va bajando la intensidad también. Dice, bueno, ¿en qué punto he dejado de sacar agua y en qué punto, aunque vaya a baja frecuencia, estoy sacando agua? Bueno, pues eso es un punto bueno, que el instalador que, oye, lo puede ver bien y lo programa y bien. Pero es un punto un poco que hay que darle su cuidado a la hora de programarlo. Pues nosotros, para hacerlo mucho más fácil, en este nuevo software llevará 4 puntos en el que le daré cuatro frecuencias y 4 intensidades. A cada frecuencia le corresponderá una intensidad, de manera que en el momento que esas curvas se nos varíen, él lo va a detectar y verdaderamente te tirará un falta de agua. Tiempo de llenado de depósito. Este me parece a mí interesante. Esto, bueno, pues en el momento que arranque,
estará un tiempo funcionando y después parará. Parece interesante. Le hemos incluido también un cálculo estimado del caudal diario acumulado. Esto es un cálculo matemático porque lo va a hacer a través de unos datos que yo le voy a dar de potencia y curva de bomba. Le daré vatios y litros. Y él me sacará un caudal que le podremos consultar, tanto diario como acumulado. Y bueno, pues sin más, no quiero robar mucho más tiempo. Ahora pues abrimos un ratito de preguntas, de ruego y preguntas de todo lo que eso haya ocurrido. Pues nada, empezamos con una primera pregunta que nos hace Edison David. Pregunta que si este variador lo podríamos usar para motores de piscina a 220 trifásico. Sí. Todo motor que sea trifásico, asíncrono 220, podríamos usarlo. Sí, podríamos usarlo para una depuradora. Lo que tenemos que tener en cuenta es hacer un cálculo, el justo que pudiéramos necesitar, hombre, para optimizar el número de placas, pero, o sea, por intentar usar la menos posible. Es decir, ¿cuánto quiero depurar? Aunque si lo tengo puesto y tengo sol y es verano, puedo estar depurando prácticamente siempre, ¿no? Sí, sí, se podría. Perfecto. Vale, pues seguimos con la siguiente. Nos pregunta aquí Daniel, en caso de montarle el validor a una bomba existente, ¿no es necesario que la bomba tenga unos requisitos mínimos de aislamiento para que funcione bien con variador? A ver, todas las bombas quisiéramos todos que tuviesen un aislamiento perfecto. Tiene que tener un aislamiento para que funcione como cualquier otro variador. Cierto y verdad que todos los variadores, digamos que los devanados de los motores se ven un poco más acusados cuando funciona con un variador que cuando funciona con un arranque directo. Eso no es realidad. Por la frecuencia portadora, la onda senoidal que te da de salida un variador no es una onda senoidal perfecta, modulada, pero igual que con cualquier otra aplicación. Si ya tenemos mucha distancia, aconsejaremos filtros, reactancia de salida para esos picos que tiene, pues amortiguarlo un poco, pero como cualquier otra, dependiendo de la calidad del devanado del motor, de la marca del motor, nos durará más o menos. Aquí muchas veces, esto es como todo. Lo barato sale caro y lo caro al final te sale barato. Yo monto un motor de baja calidad, de estos asiáticos, ¿no? Que le llaman, y muy barato. Como podemos entender, el aislamiento que tendrá, con el tiempo tendrás problemas con un variador, pero con un contactor y con todo. Las condiciones de aislamiento que tiene que tener una bomba es como para cualquier otro arranque. En los variadores, pues nos gustaría que tuviese el mejor aislamiento posible. Vale, seguimos con otra preguntita que nos hace Gerardo. Dice, una vez instalado el variador, ¿qué tenemos que programar para sacar el máximo rendimiento? Sí. Bueno, en la guía rápida vamos a ver los parámetros que tenemos que seguir. Él solo te va a buscar el máximo rendimiento por el MPPT que te comento que es cómo funciona el variador. Él solo te lo va a buscar. Hay un parámetro que en el que fijamos la tensión de trabajo, que digamos que es importante a la hora de fijarlo. Simplemente es saber qué tensión da tu instalación, qué tensión se te queda cuando la bomba arranca, porque debemos entender que cuando una bomba arranca, nosotros tenemos, por ejemplo, 700 voltios, 720 voltios. Y cuando la bomba arranca, pues se nos cae la tensión a 600 voltios, se nos puede caer, dependiendo, insisto, de la instalación solar que tengamos. Pues simplemente tendremos que ese parámetro ponerlo en relación a que trabaje a esos 580 o 600 voltios que vamos a tener en realidad cuando la bomba arranque y se nos caiga. Como comenté en las novedades, con el software nuevo, esto lo hará automáticamente. De momento simplemente se pondrá manual, pero bueno, tenemos que entender que eso lo vamos a hacer una vez. Cuando lleguemos, lo instalemos, vamos a coger la guía rápida, le vamos a poner los 4 parámetros que son necesarios o sea, de la placa del motor para que esté bien protegido, poco más, esta tensión y algunos parámetros más. Pero luego también insisto que tenemos un teléfono de asistencia
que desde Toscano os vamos a ayudar a poner la puesta en marcha. Y cuando tengamos el software nuevo, bueno, pues esto lo hará un poco más fácil porque estos parámetros se pondrán automáticamente. Ya si quieres, por ejemplo, conservar una presión determinada en la red y demás, bueno, también en la guía rápida viene, pero que insisto en que os podemos ayudar. Sí, siguiente pregunta, por favor. Juan. Hola. Perdona, Pepe, perdona, que estaba silenciado. Que te estaba Ah, diciendo que intenta ser sí, un no, poquito te más escucho. breve porque se nos están acumulando, ¿sabes? Si Sí, no, nos sí. vamos a alargar Vale, vale. mucho. Vale. Buenos días. Nos pregunta aquí Fermín. Buenos días. ¿Funcionan varios variadores con un mismo campo solar? Sí, pueden funcionar con el mismo campo solar. Si dimensionamos ese campo solar a las distintas bombas que vamos a tener. Vale, seguimos. Aquí tenemos el compañero Pablo que pregunta que cuándo se necesitan bobinados de intensidad y después me ha detallado porque no entendía bien lo de bobinado y me dice que es para 50 metros de distancia. Me imagino que se refiere a los La filtros, no reactancia, sí. senoidales y esas cosas, la Sí, reactancia. a la reactancia de salida. La reactancia de salida la aconsejamos a partir de los 100 metros. A partir de los Por 100 eso metros, o sea, que comentaba. ¿Mm? para 50 metros que dice él, no, en principio no haría 50 falta. metros, vuelvo a insistir a lo mismo, depende de la calidad del motor. O sea, tú montas un motor de gama alta con un aislamiento magnífico y ese motor, aunque lo montes, pues esto Franklin mismo, no debería mencionar ninguna marca, pero bueno, se me ha ido. Lo montas a 200 metros y da igual que lo que le metas, que te va a durar 15 años. Y montas uno a 60 metros de estos tal y te va a durar menos. Pero nosotros aconsejamos a partir de los 100 metros. Vale, mira, otra preguntita que nos hace Juan. Dice, ¿este variador hace la función de inversor? Y en este caso, ¿cuántos seguidores MPPT tiene? No, no hace la función de inversor. Es un variador de velocidad solar. Sirve para actuar ante una bomba. No Vale, vale para un perfecto. autoconsumo. Pues seguimos. Aquí nos pregunta Mateo que si tiene salida 12 o 24 voltios para conectar una pequeña batería. Tiene salida sí, a 24 voltios, tiene salida, pero ojo que no da mucha corriente de salida, ¿eh? Esa fuente de alimentación que tiene, como veíamos anteriormente, le podíamos conectar un hidronivel o un pequeño reloj, algo, pero poco más, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos otra preguntita. En este caso es Pablo que dice, disculpa, estamos comenzando con este tema y hemos visto que con variadores Siemens se necesitan bobinados de intensidad de acuerdo a la distancia que se encuentra la bomba del variador. Esto es parecido a la pregunta que nos ha hecho Sí, antes. sí. A partir de 100 Vamos, metros de aconsejamos hecho, reactancia de perdona, salida. creo que es el mismo, ¿eh? Puede ser, Creo que es claro. el mismo, que es el mismo Pablo de antes, creo. Mm. Que se refería a cuando A le la pregunté, reactancia. sí, a la reactancia, sí. Vale, es el mismo. Pues seguimos otra preguntita más. Juan Manuel nos dice si la frecuencia senoidal no es constante, ¿qué se le puede hacer al variador y si te mandaría una alarma? Esa pregunta no la entendí muy bien. Si Yo la yo frecuencia tampoco la la verdad que no he Si la entendido muy bien. frecuencia senoidal no es constante, ¿qué se le puede hacer al variador y si Bueno, te de todos los variadores, mandaría una la alarma? frecuencia portadora se le puede retocar un poco por parametrización, pero no entendí muy bien la finalidad de esa pregunta. Yo tampoco. Si puede, pues que la reformule otra vez Juan Manuel. Sí. Mira, por aquí ya van quedando pocas. Tenemos aquí José Manuel Lázaro que dice, ¿hay algún tipo de protección para evitar que llegue una tensión superior a la máxima permitida por el variador procedente de la placa? No, bueno, él te va a tirar un fallo, pero podemos llegar a estropearlo. Si dimensionaba bien el campo, no tenemos por qué tener ese problema. Sí que es verdad que las placas en invierno, cuando hace frío y tenemos sol, nos sube la tensión. Por eso el porqué de esos cálculos. Nuestro variador puede durante un tiempo aguantar una tensión por encima de la máxima, pero no es recomendable, evidentemente. Pero con un buen cálculo no vamos a tener ningún problema. Vale, pues otra preguntita por aquí. Nos dice, ¿en un campo solar sería importante destinar parte de este para comandar uno o varios variadores motores o los que sean? Bueno, esa pregunta entiendo que es que si con un mismo campo solar Sí, podemos poner varios motores. Sí, lo podemos poner,
pero si tenemos 3 motores de 3 caballos, pues tenemos que hacer cálculos sobre 9 caballos. Correcto. Vale, pues vamos a seguir. Aquí nos pregunta José María, nos hace una pregunta que después aclara. Dice, ¿la salida del variador sería en continua? Después continúa diciendo, es decir, ¿la bomba trabaja en continua o los variadores podemos conectarle una bomba para iluminación, una bombilla para iluminación o sacar un enchufe para cargar el móvil? Gracias. No. No es su finalidad, no. Te va a sacar 3 fases para un motor. Y además una frecuencia que va a ir cambiando y no es su finalidad, ¿no? Es para alimentar un motor. Se podría ser alguna cosa rara, pero te va a detectar que tienes una descompensación de fase, te va a tirar fallos, no es su finalidad, ¿no? Vale, pues ya está. Yo ya no hay más preguntas. Así que nos despedimos y os volvemos a dar las gracias por asistir al webinar y como os dije antes, os vuelvo a recordar, os recibiréis mañana un email con una pequeña encuesta que en el momento en que la cumplimentéis, pues os mandamos la presentación en formato PDF. Así que un Muy bien, saludo muchísimas. y nada, Pepe, te dejo a ti que te despidas. Nada. Muchísimas gracias por haber compartido este seminario con nosotros y esperamos veros pronto. Venga, perfecto. Pues nada, un saludo. Hasta luego.